hermanos, hablar acerca de la oración. La oración. Es un tema bastante, diríamos, bastante fácil de exponer, con toda la facilidad que uno pudiera hablar acerca de este tema, pero sin duda alguna que es una de las prácticas o diríamos disciplinas más difíciles de desarrollar como miembros del cuerpo de Cristo. Quizás este sea un tema, hermano, que ya no debería ni de predicarse. Digo pues, ya ni debería de predicarse, no por el hecho de que no debería de enseñarse, sino que este es un tema que realmente debería de ser enseñado para aquellos que comienzan en la vida cristiana, pero no para gente madura como nosotros. No sé si alguien está de acuerdo conmigo. Y por eso cuando el Señor me cargaba esta semana, y he sido bastante honesto, incluso hoy en la mañana, ya que había preparado mi sermón durante toda la semana, aún hoy en la mañana, cuando sintonicé uno de los canales donde sale el doctor Charles Stanley, el tema era ese, la oración. Y Dios ha estado hablando a mi vida a través de tantos predicadores acerca de este tema. Y yo creo que Dios habla por diferentes maneras. Y lo que pasa es de que a veces uno no le presta atención. Y cuando yo veo, hermano, que el Espíritu Santo está hablando a la iglesia por un lado y por otro y me hace sentir, creo que es verdaderamente preocupante, no solamente cuando te hace sentir, sino cuando el Espíritu Santo te hace ver cuánta necesidad hay de desarrollar, no solamente un tema como un tópico, sino como un tema, como una forma de vida. No sé si me estoy dando a entender. De desarrollar un tema, no como un tópico con el cual podemos hablar y el cual podemos, hermanos, quizás tener un buen tiempo para tener una buena reflexión. Este no es un tema para reflexionar. Este es un tema, hermano, que debería de preocuparnos a cada uno de nosotros individualmente. Individualmente. Cuando hablamos de la oración, hermano, y uno se pone a pensar en qué es orar, por qué es tan difícil orar, qué es lo que hay en la oración, hermano, que aunque uno sabe que es el único medio de fortalecernos, huimos ante esa práctica. Usted nunca se ha puesto a meditar, hermano, qué hay en la oración, que va a haber tanta oposición para que usted y yo podamos desarrollar eso, no como un evento, no como algo que se da de vez en cuando, sino que debería de ser, hermano, un estilo de vida en nosotros como creyentes en Cristo Jesús. ¿Pero qué hay allí? Nosotros hemos sido, hermano, resucitados de muerte a vida espiritual. ¿Cuántos tienen vida espiritual? ¿Cuántos hemos sido, hermano, trasladados de las tinieblas a su luz admirable? O sea, quiere decir que usted, hermano, tiene otra vida. Usted y yo somos llamados a vivir, hermano, no una vida carnal, sino una vida completamente espiritual. La Biblia dice que la vida espiritual solo la pueden vivir aquellos que han sido, hermano, engendrados por el Espíritu Santo y que tienen a Cristo en su corazón. El que no tiene el Espíritu de Dios dentro de sí no es un hijo de Dios. Así dice Romanos. Entonces nosotros debemos de darnos cuenta, hermano, de que en nuestra vida no puede seguir como va, y lo voy a decir con todo el peso de la ley. Escúchenme por favor, hermanos. Nuestra vida no puede continuar como está, porque no vamos a ver la gloria de Dios. No vamos a tener victoria. ¿Cuántos deseamos la victoria?
Si yo le pregunto a los jóvenes, no a estos que estamos aquí, pero a cualquier joven, ¿quieres tú triunfar en la vida? Muy pocos me dirían que no. Todos quieren triunfar en la vida. Todos. Aún si yo le preguntara a este grupo que está aquí, a todo el conglomerado que esta tarde me acompaña, ¿cuántos desean el éxito en su vida? Todos dirían amén. El asunto es, ¿cuántos están dispuestos a pagar el precio para llegar al éxito? Ese es el punto. Y una de las cosas, hermano, que nos va a garantizar el éxito es la oración. Óigame, por favor, no como un evento, sino como un estilo de vida. De eso me hablaba el Señor todos estos días. De esto me hablaba el Señor y me ponía, hermanos, diferentes pasajes, diferentes hombres de Dios hablando a mi vida, diferentes medios hablándome acerca de la misma verdad. Me empecé a sentir cargado, me empecé a sentir hasta cierto punto como acusado. Y le decía al Señor, Señor, necesito orar más, necesito desarrollar esto más. No es suficiente lo que estoy haciendo. Dedico más tiempo a leer tu palabra que a estar contigo. Eso no es malo, leer la Biblia. Hermano, usted está diciendo que hay que cerrar la Biblia y entonces solamente orar. No, hermano, le estoy diciendo que hay que hacer las dos cosas. Porque a veces somos personas que por lo regular siempre nos cargamos a un extremo. Si hacemos una cosa, dejamos de hacer la otra. Si hacemos esto, ya no hacemos lo otro. Y el Señor Jesús dijo, no se puede dejar de hacer esto sin dejar de hacer lo otro, dijo el Señor. Quiere decir que nosotros debemos de tener una vida balanceada. Pero le quiero decir algo, hermano. La oración es algo que nosotros debemos de desarrollar como disciplina. Ahora, usted me dice, hermano, ¿quiere decir que yo no tengo que sentir orar? Porque hay gente que dice, no siento orar. Y como no siento orar, entonces no quiero estar como hipócrita delante de Dios. Porque yo necesito sentir orar para orar. ¿Verdad que usted no siente trabajar? ¿Verdad que no? Usted no siente orar, usted no siente levantarse a las 4 de la mañana. Pero si su patrón le dice que tiene que estar a las 3, usted 10 para las 3 está ahí, se lo garantizo. No de la tarde, de la mañana. Y no importa si tiene raite o no tiene raite. Y si no tiene raite, usted va a dormir allá. Pero usted no siente. ¿Sabe lo que siente? Siente la necesidad del cheque que le va a quedar corto si no va. Ahora, yo sé que esta manera de predicar mía a muchos no les gusta, pero no importa. Yo soy muy práctico y muy pragmático en las cosas. Sí. Hay cosas que yo no necesito sentirlas para hacerlas. Hay cosas que necesito yo saberlas para hacerlas. Me está escuchando esta tarde. No necesito sentirlas para hacerlas, necesito saberlas para hacerlas. Y hay tres elementos, hermanos, que son grandes, por el cual batallan en nuestra vida, y esa es la razón, por lo menos son 3 razones primarias, aunque pueden haber más. Si usted le sigue escarbando, pueden haber más, no le voy a discutir, también son válidas las otras cosas que usted pueda pensar, quizás son cuestiones personales, pero hay 3 razones básicas por las cuales la oración se vuelve todo un dilema en nuestra vida. Hermano, es tan básico la oración, es el único medio, hermano, donde uno agarra un tiempo a solas. Y qué feo es estar solo, hermano, metido en 4 paredes ahí. Regularmente cuando uno está con alguien, pues la voz del otro como que lo anima. Pero cuando uno realmente se queda solo, hermano, uno de repente es ahí donde uno ya 10 minutos lleva y ya no haya que decir. Pero ¿qué hay detrás de todo eso? Hay 3 elementos, por lo menos, de los cuales nosotros debemos de cuidarnos. Número 1, es
por supremacía, ¿verdad? Por excelencia. Y digo por excelencia, no porque sea el excelentísimo diablo, sino que es el primero que se opone en que nosotros, hermanos, no tengamos una comunión con Dios, una relación con Dios. Porque a Él no le conviene que usted y yo podamos y aprendamos a tocar la puerta del cielo. Porque Él sabe, hermano, que si nos postramos y nuestro corazón está limpio delante de Dios y tenemos una posición correcta delante del Cordero de Dios, todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús, de acuerdo a su voluntad, será hecho en el nombre poderoso de Jesús. Entonces, ese es el primer elemento, hermano, que salta a la luz. Y usted sabe que el enemigo va a poner barda, va a poner atraso, va a poner todo lo que él tenga que poner cuando él ve que hay un hombre y una mujer de Dios decidido a buscar la presencia del Dios Todopoderoso. Pero óigame, el enemigo actúa solo y solo cuando él ve que hay un hombre decidido, una mujer decidida a pelear contra lo que sea para tocar la puerta del cielo. Es cuando el enemigo actúa. Porque él no va a actuar con gente que ya no quiere. ¿Para qué va a actuar si ya sabe que la persona no quiere? Pero el primer elemento es el enemigo, sus demonios. Hay hordas. Y que muchas veces, hermano, no solamente batallan con nuestras vidas, sino que hacen guerra espiritual contra nosotros. Mucha gente ha dejado de orar y no ha recibido simplemente porque hubieron legiones de demonios que se interpusieron ante su oración. Usted encuentra eso muy claro con la vida del profeta Daniel. Dice la Biblia de que la respuesta salió del trono de Dios y se le encargó al ángel Gabriel traerle el mensaje al profeta. Pero desde el primer día dice que cuando eso usted lo mira cuando Daniel habla con el ángel Gabriel. Y Gabriel le dice, desde el primer día que tú dispusiste tu corazón, desde ese día fue dada la orden para que yo saliera y te diera la interpretación de la visión que tú has estado pidiendo. Pero cuando yo venía, le dice, desde el tercer cielo, en el segundo cielo, tuvo que haber pasado eso, en las galaxias. Ahí se me interpuso un demonio que el enemigo le llama el rey de Persia. Y se me interpuso con todo su batallón, de tal manera, le dice, que hemos estado peleando por 21 días. Pero eso es cuando hay un hombre de Dios decidido a que no va a dejar las rodillas, hermano, allí no se va a levantar hasta que no oiga la voz poderosa de Dios en respuesta a su plegaria. 21 días. Quiere decir que había pasado 7 semanas en donde no se había levantado de allí, no había salido de su recámara. Dice la Biblia que era tan tremendo aquel hombre que no había pasado navaja sobre su rostro, ni había cambiado sus atuendos. Quiere decir que ese tipo estaba en serio, convencido de que no estaba perdiendo su tiempo, convencido de que no se iba a levantar de ahí a menos que oyera la respuesta del cielo. Qué bárbaro, digo yo. Yo con 3 días me doy. Y digo yo, y entonces empieza uno a pensar de esta manera. Y a ver si usted me da la razón, o usted tendrá también su razón. Pero uno empieza a pensar de esta manera, ya llevo 3 días y no veo la respuesta. Realmente yo creo que no es la voluntad de Dios. Porque si fuera la voluntad de Dios, entonces ya me hubiera contestado. Entonces pareciera ser, hermano, de que esa es pudiera decir alguien, es verdad, ¿verdad? Porque si fuera la voluntad de Dios, ya hubiese sanado. Ya te hubieran dado el trabajo. Ya te hubieran salido tus papeles. ¿Y por cuánta cosa uno pide? La iglesia ya hubiera crecido. Hubieran más dones. Me hubieran aumentado el sueldo. No sé por qué pedimos nosotros. Pero
pero cuando uno mira a hombres que han pasado, hermano, buscando el rostro de Dios 21 días, y que hay una revelación que dice que a causa de que un demonio viene y se interpone, hermano, eso ha de ser tremendo poder ver esa sí es la guerra de las galaxias, de verdad, hermano. Esa no es las cosas que salen en la televisión. No, ahí hay ángeles, hermano, en guerra. Y el ángel Gabriel, como no es guerrero, hermano, no podía burlar, hermano, la vanguardia que aquel espíritu inmundo estaba presentando. De tal manera le dice que yo no podía pasar. Y tuve que pedir el auxilio de Miguel, vuestro príncipe. Y él se ha quedado guerreando contra aquellos. Y yo vine a darte la respuesta, le dice. Pero quiero decirle que la Biblia dice, clama el justo y Jehová le oye. ¿Alguien puede creer eso? O clama el justo y Jehová le oye. A saber cuántas veces se te ha opuesto, hermano, el príncipe de Banais. Porque en Banais hay una canastada de chamucos, hermano. Seria. Hay espíritus de drogadicción, de homosexualismo, de lesbianismo, de borrachera, de prostitución. Empiece a caminar usted por la calle y todos los vicios que usted ve son espíritus que rigen a esta ciudad. Hay ciudades que son más limpias, ¿no se ha fijado usted? Sí. Hay ciudades en donde gobierna la pobreza. Entonces uno tiene que aprender a batallar contra las cosas. ¿Cómo me doy cuenta? Solamente tengo que ser un poquito entendido y empezarme a dar cuenta qué es lo que se mueve, y entonces me podré saber qué es lo que se mueve en esa ciudad. Pero aquel tenía una guerra espiritual. ¿Por qué? Porque, como le dije, el enemigo actúa solo cuando ve a un hombre decidido a buscar a Dios. Pero hay dos más razones por las cuales muchas veces somos obstaculizados. ¿Se imagina usted, hermano? 21 días sin comer. Gracias, hermano. Yo sé que siempre me seguís. Ahí está, por si alguien tenía duda. Pero hay un segundo elemento que se opone a nuestro desarrollo ante esta disciplina. Y es el mundo. El mundo. Por eso la Biblia dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Dice el apóstol Santiago. Vosotros pedís y no recibís porque pedís mal. Una de las cosas que nos absorbe en este momento, hermano, es el mundo y sus atracciones. Ya le he dicho cómo opera el diablo en este tiempo. Cada tiempo ha tenido su propia salsa. Cada tiempo ha tenido, hermano, cada generación ha tenido diferente con qué pelear. Y aquí hay gente que por lo menos ha vivido al borde de una generación, ha vivido su generación y está viviendo en el borde de su última generación. Yo soy testigo por lo menos de 3 generaciones. La generación en la que nací, que los adultos que existían en ese tiempo ya se murieron la mayoría. Pero ellos pelearon contra diferentes cosas que nosotros hoy batallamos. Le voy a decir, por ejemplo, ¿de qué está hablando, hermano? Mire, por ejemplo, ellos no tenían Facebook. No. Ellos no tenían internet. ¿Verdad que no? ¿Qué? ¿Alguna opinión? ¿Qué más no tenían? A ver, ayúdenme. Teléfonos celulares. No, ni teléfono en la casa, mucho menos celulares, ¿verdad? No tenían computadoras. Internet. Televisión. Bueno, televisión yo creo que más o menos, aunque sea blanco y negro, ya tenían.
Y las novelas echaban la loba herida, por lo menos. Pero le voy a decir algo. Siempre ha habido en el mundo algo que distrae a la gente. Entonces nosotros no tenemos razón de justificarnos. El mundo siempre, el diablo, hermano, siempre va a poner en el mundo cosas que atraen nuestra vida y que roban nuestra atención y que crean entretenimiento. Por eso se llama entretenimiento, porque te detienen dentro de un tiempo. Y no llegas a tiempo. Y de eso pudiera yo, hermano, híjole, hermano, si aquí hay lodo para embarrarse. Cuando hablamos de entretenimiento, ¿qué cosas son las que el mundo te ofrece, hermano? ¿Qué cosas son las que, hermano, hay que no necesita el diablo meter su mano? Es nuestra vida, hermano, entretenida ahí, viendo por horas y horas y horas y horas. Muchas veces no viendo, escuchando nada más. Pero que nos van creando una atmósfera, mis queridos hermanos, que cuando oímos oración, hermano, uno dice, ay, vamos a orar. ¿Cuánto dijo el pastor? 1 hora. Ay, ojalá que sea 1 hora, porque a veces que se alarga más eso. Y híjole, hermano, yo quisiera salir corriendo, más en este calor, hermano. Y si es frío, ay, que cuando uno se levanta, hasta te ayuda, siente las rodillas, dice un hermano. Si es el calor, es el calor. Y si es el frío, es el frío. Total, que el que no quiere orar, hermano, siempre tendrá una excusa. Pero los que somos llamados a ser servidos en la mesa del Señor, sea calor, sea frío, tenemos que estar buscando la presencia del Dios Todopoderoso. Esos 3 elementos están ahí, ya se los voy a desglosar. Esos 3 elementos están ahí. Porque a veces el mundo, con todo el trabajo que nos dan, no tenemos fuerza para orar. Fíjese cómo es Dios. Nos da 24 horas al día. Vamos a decir 8, 10 horas de trabajo. A lo más 12 horas de trabajo. No creo que alguien trabaje más de 12 horas. 14 tal vez, de vez en cuando. No sé. Pongamos un estándar, 12 horas, vale, ¿para qué? Por el que trabaja mucho. Tiene 12 horas para ti. Donde tú puedes trabajar y crear tu economía. Pero uno trabaja tanto, hermano, que no tiene un tiempo en el día para orar delante de Dios. Y el Señor pone allí una medida que me llama la atención. Una medida de tiempo. ¿Ya se fijó cuál es la medida de tiempo ahí? O sea, ¿qué es lo mínimo que pide el Señor para orar? ¿Nadie lo captó? 1 hora. Eso es Dios en su misericordia, como nos conoce, dice, ¿no habéis podido velar ni siquiera 1 hora? Y esto que ya había un problema, porque usted sabe de que esta situación se da en el huerto de Getsemaní, en el monte de los olivos. Cuando el Señor estaba a punto de morir y le está pidiendo ayuda a su apostolado. Y ni tan siquiera a todo el apostolado, solamente a 3. Porque dice que los demás apóstoles se quedaron, hermano, atrás. Y solo Pedro, Jacobo y Juan estaban como a un tiro de piedra. Eso quiere decir que estaban un poco más cerca de él. Pero en Lucas se registra un pasaje que se da en el aposento alto. Marcos no lo registra, pero el doctor Lucas sí lo registra, que se da en el aposento alto, en el lugar donde se había preparado la última cena. Y después de haber comido, el Señor Jesús le empieza a hablar a Pedro y le dice, mira Pedro, le dice, esta noche Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero le dice el Señor, pero yo he rogado para que la fe tuya no falte. Y luego de haber pasado la prueba, o sea que el Señor estaba seguro que aquel iba a pasar la prueba, le dice, y luego de haber pasado la prueba,
tú vayas y confirmes el ánimo a tus hermanos. Y usted sabe que empieza el apóstol Pedro, ¿verdad? A hacer ínfulas de su hombría, a hacer ínfulas de su carne, a hacer ínfulas, hermano, de lo matón que era. De haber sido, el apóstol Pedro, hermano, no ha de haber sido un hombre ahí chaparrito como yo, ¿verdad? Pelo parado, no. Ha de haber sido un hombre grueso, hermano, ha de haber sido un hombre alto. Diestro con la espada también. Y usted sabe que empieza a decir, porque así somos nosotros. Pensamos, hermano, que con nuestras fuerzas podemos arreglar el mundo. Pensamos que con nuestros gritos podemos arreglar a nuestros hijos. Llega una edad en que ya la disciplina, si uno no disciplinó a sus hijos a una edad, hermano, ya que están grandes, hermano, póngase a orar porque es lo único que lo va a componer. De ahí entre más palos les da uno, más regaño, peor se vuelven. Se van de la casa, le quieren pegar a uno, ya uno tiene que sacar un bate, hermano, porque ¿cómo? Si no se detiene, semejante gorila, ¿eh? Sí. Y el apóstol Pedro creyó que podía arreglar así la vida. Le dijo, nunca te acontezca, Señor, le dijo eso, porque si tú mueres, yo también voy a morir contigo, le dice. Y a la hora del Getsemaní, hermano, roncando el apóstol, hermano. Ahora mi pregunta es esta. Escúcheme, por favor. Escúcheme, por favor. Póngame atención. Porque mi ánimo en esta tarde es despertar en usted. Es despertar en usted un espíritu de oración. No como un evento, sino como un estilo de vida. Porque hay unos aquí, hermano, que apenas oran el martes. Y si no oró el martes, ya no oró en toda la semana. Y a veces la oración del martes la estiramos hasta el otro martes. Si al caso ora para comer. Gracias. Dios te multiplique, sí, amén. Si esto le pasó al apóstol Pedro, que era apóstol. Ahora alguien me dirá, hermano, mire, si eso le pasa a los apóstoles, y ahora a mí que yo no soy nada, no soy ministro. Y con eso lo justificamos. No, esto quedó escrito para que nos sirva como ejemplo. ¿Qué es lo que no hay que hacer? Porque el Señor le dijo a Pedro y a Juan y a Jacobo, hey, ayúdenme a orar, le dice, porque el príncipe de este mundo, le dice, pronto se va a aparecer y todo esto va a ser tinieblas. Y hermano, y empieza, y hermano, sí, le decían que sí. Habían estado comiendo todo el día, habían estado bebiendo todo el día, habían estado chistando todo el día, habían estado haciendo, hermano, una fiesta tremenda, la última cena. Y a la hora de orar, sí, Señor, sí, te vamos a acompañar, Señor, sí. No hay problema. Tú ve y habla con el Padre y nosotros desde aquí te apoyamos. Y cuando venía el Señor, hermano, han de haber pegado unos ronquidos que parecía orquesta aquello, hermano. Igual que nosotros. Mire, ¿qué hay en la oración? Que a una vigilia no vamos, pero en una fiesta hasta las 3 llegamos. ¿Qué hay en la hora? Y hoy en las vigilias, hermano, un montón de disparates que se hace para mantener despierto a los hermanos. Pobrecitos, hay que ayudarles para que no se duerman, los siervos y las siervas. Hay que hacer un quién da más, una lotería, y después cantamos, y después pasan los chistes de no sé quién, y después traen a otro payaso, y después, hermano, y uno dice, bueno, y este dice, sí, y todavía la gente, pero porque a saber qué hay, hermano, y uno dice, sí, y dijeron que a las 12 se acababa, y ya son las 11:30, y ojalá que pase rápido y ojalá que no vaya a testificar el hermano fulano, porque ese se va a llevar 1 hora, dice uno. Pero fíjese que las vigilias que hacía el Señor no eran así.
Las vigilias que hacía el Señor eran de oración nada más. Y por eso es de que se iba él solo a orar al monte. Y le decían al Señor, Señor, no vas a comer. No, les decían, coman ustedes, les decían. Yo, mi comida y mi bebida es estar con mi Padre que está en los cielos. Y se iba a orar él solo. En la mañana, hermano, venía a lavarse la cara Jesús, de hablar con el Padre, a lavarse la cara y le decía, Señor, has estado tú solo, le decía, orando toda la noche. Sí, decía él, toda la noche. Y en la mañana a sanar enfermos, a resucitar a los muertos, hermano, a hacer milagros, maravillas. Pero ¿qué había estado haciendo? Toda la noche. Esas eran las vigilias de Jesús. Le voy a poner a la vigilia que hagamos un día de estos, la vigilia estilo Jesús, ya sabe usted cómo es. Y cada quien en su esquina. No a roncar, no traiga pijama, que lo voy a despertar. Hay unos zánganos, yo he visto en iglesias que traen pijama, hermano. Por si les da sueño se van a los alis y a los cuartos extras. Yo aquí no tengo cuartos extras. A dormir. El pastor dice que va a orar él solo a la oficina, durmiendo está. Cuando sale a predicar con los ojos pegados sale, hermano. Digo yo, ¿qué clase de cristianismo hay hoy? No está en la alabanza, no se goza, no adora. Bueno, digo yo, ¿y qué clase de ministro es? Y a la oración pone a alguien a que dirija la oración y ya porque él ya predicó, él ya se va. Pastor así, ¿quién no quiere ser, verdad? El ministro es el primero que debe de estar en la línea de fuego. Los líderes deben de estar primero en la línea de fuego, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Somos los primeros que debemos de estar ahí, hermano. Rompiendo el hielo, diciendo, Señor, toca las vidas, Padre, abre. Pero siempre el mundo pondrá algo, hermano, para distraernos, cansarnos, y que a la hora de que nos toque estar delante de la presencia de Dios vamos a estar cansados. Vamos a estar cansados. Dice la Biblia que ellos tenían los ojos, los párpados cansados. Eso quiere decir, hermano, que solo se cerraban. No sé, ¿alguien ha estado así alguna vez? Que solo se le cierran los ojos a uno. Uno quiere estar despierto, pero uno, por más que quiere estar despierto, mire, hermano, yo hasta manejando me he dormido. ¿Sí? Por eso yo oro siempre por el hermano amado. Yo siempre, a la oración que vaya, Señor, ministra al anciano, Señor, guárdalo, mi Dios. Si tú lo llamas a tu presencia, Padre, que sea en su cama ahí algún día, ¿verdad? Como mueren los santos. Pero guárdalo en su trabajo. Yo me he dormido de tan cansado, hermano. Una vez un trailero me pitaba, porque yo venía, hermano, en el carpool, y de repente oye que decía ¿y qué? Y ahí va la parte del tráiler, y yo dormido y me despierto a la parte del tráiler. La sangre de Cristo, dije yo, ¿verdad? Sí, hay veces que los párpados, ¡pum!, se te va. 2 segundos en el freeway dormido, hermano, y aquí está una testigo que le pasó igual. ¿Sí o no? Se te cerraron los párpados. Sí, masito, queda sin cabeza la hermana. Y a veces el enemigo, hermano, se nos guinda de los párpados a la oración. Ya le he dicho, hermano, mire, a mí no me da pena contar mis tristezas. Pero a mí me hicieron una bien fea los hermanitos de la iglesia, mis amigos. A las 5 de la mañana, la última oración, dijo el pastor, al altar todos los jóvenes, y hermano, y yo ahí me quedé dormido, soñando que estaba orando. Y el pastor, como era bueno, ¿va? De esos que le enseña a uno de una sola vez y para siempre, les dijo a todos, ahí a las 8 de la noche, de la mañana, me desperté yo con las rodillas, con las piernas todas dormidas, hermano. No me podía ni parar, todas acalambradas. Usted sabe cuando se le duermen las piernas. Dije, ¿y qué horas son? Las 8 de la mañana. Estos bárbaros, dice, se fueron. A prender todas las luces y todo, bien bravo yo con todos, hermano. Si el que me había dormido era yo. Pero así pasa. Hay gente que se duerme. Y uno la oye, está roncando el siervo. Digo, no le voy a hacer bulla, porque a ministrarlo iba yo cuando... No tenga pena, a mí me ha pasado.
¿Qué le quiero decir? Venzamos eso, hermanos. Tengamos un tiempo, preparemos el mejor tiempo, que estemos descansados, démosle duro en la cabeza al diablo, prepare un día y diga este día, esta hora, las mejores horas del día, cuando tengo más energía, las voy a preparar para presentarme delante del Dios Todopoderoso. Como decía el libro de los Salmos, temprano te buscaré, de madrugada te buscaré, delante de ti expondré mis quejas y delante de ti expondré mi llanto. Yo esperaré en ti, roca de mi salvación. Aprendamos a darle lo mejor. Si usted está cansado, entonces ore cuando no esté cansado. Dice la historia, Martín Lutero dice que cuando él sabía que no iba a tener tiempo en el día, dice que se levantaba 3 horas más antes que de lo acostumbrado, y esas 3 horas le servían para orar. Cuando uno lee la historia, hermano, de un Hudson Taylor que fue un gran misionero en la India. Hombres que revolucionaron, hermano, a la par que otros hombres se acostumbraban con sus iglesias a orar por horas y horas durante todo un día. No a cantar, no a leer la Biblia, no a predicar, a orar y a buscar de Dios. Cuando llegaban en el avivamiento, hermano, de los 1700 con Charles Haddon Spurgeon, llegaban los hombres de otras partes de Inglaterra, de Suiza, de Francia, de España, de todo, a ver a este hombre predicador. Le llamaron el príncipe de los predicadores. A sus 17 años ya era un gran predicador. Cuando él era un hombre maduro, hermano, llegó a tener una congregación de más de 10,000 personas, donde todavía no existía el micrófono. Y cuando oían sus mensajes, eran unos mensajes que la gente decía: ¿cuál es el secreto, Spurgeon? Dinos cuál es el secreto. Porque no eran mensajes tan elocuentes. Su esposa los escribía. Por eso es de que usted en YouTube los puede oír hoy narrados por otras personas. Porque su esposa nunca hizo nada en la iglesia. Lo único que hacía esta mujer era dejar un legado para las nuevas generaciones. Escribir palabra por palabra de los sermones de su esposo. Pero cuando le preguntaban a Spurgeon, ¿cuál es el secreto? Decía: mi secreto es encerrarme por horas en mi recámara. Y mi secreto también es que cuando yo estoy predicando, hay un grupo de hermanos debajo de la tarima clamando al Dios del cielo: Señor, confirma tu palabra. Señor, haz que prospere tu palabra. Toca los corazones a que haya arrepentimiento. Hermano, qué tremendo. Pero hoy, hermano, manda a uno a interceder, hermano, platicándolos. Hay que dejar a un policía también ahí para que a orar los pusieron. Sí. Si son hermanos del fútbol y si son hermanas, pues, a saber de qué. Imagínese usted. Yo recuerdo que el pastor donde yo crecí, la tarima era como de este vuelo, así. Uno cabía parado debajo de la tarima. Entonces, él agarró esa idea de Carlos Haddon Spurgeon. Entonces ahí nos metía a orar. Cuando él estaba predicando la palabra, uno solo, hermano. Y a veces que él zapateaba así, la gente pensaba que era de emoción. No, es que no estaba diciendo: dejen de gritar, porque los puse a orar, no a gritar. A veces uno se emociona. Y ahí estaba uno: Señor, usa al siervo, que tu palabra penetre, Señor, que tu palabra. Imagínense. ¿Cuántos queremos que esta iglesia crezca? Les decía ayer, hermanos, son 2 cosas que tenemos que hacer: predicar y orar. Predicar y orar. Sembrar y regar. No sé si ya me entendió. Predicar y orar. Sembrar y regar. Y regar y orar. Predicar y orar. Pero el mundo siempre te va a poner algo. Te va a llamar la comadre. Te va a llamar el compadre. Ay, ¿cómo va a creer, hermano, que yo le voy a decir a mi compadre que no? Vaya, pues dígale al compadre que no, pero dígale a Jesús que no. Dígale al compadre que sí, a la comadre dígale que sí, pero al Señor dígale que no. Es que el Señor es misericordioso, hermano. ¿Él entiende? Sí, claro, Él entiende. Él entiende que no va a meter las manos cuando el diablo llegue. Eso entiende el Señor. Hermano, pero es que usted lo pone así, hermano. No, pues entonces dígame de qué otra manera lo quiere que yo se lo ponga, pues. Vaya,
Si usted me busca un versículo, yo le voy a predicar de ese versículo. Pero el Señor le dijo a Pedro, Pedro, orá porque van a pedirte, no vas a tener fuerzas, Pedro. Vas a salir con el machete, hombre. No, le dijo el Señor, cuando llega el soldado, hermano, lo primero que saca Pedro, bueno, y vos, hijo del diablo, le dijo, ¿cómo que te vas a llevar al Señor? ¡A la oreja! Y le arrancó la oreja, la cabeza le quería arrancar. ¿Y por qué aquel se hizo de lado? Mira, hermano, el apóstol Pedro. A veces a uno se manifiesta, ¿va? Es que yo he visto hermanos ofreciéndole los 5 ministerios a uno. Le voy a imponer manos, le dicen, pero no manos santas, hermano. Así era el apóstol. ¿Pero por qué? Porque le dijeron, Pedrito, ora. Pedro, ¿qué hay en la oración, hermanos? Que le oímos. ¿Qué hay en la oración? Que le oímos. Dice, la tercera es batallar contra nuestra propia naturaleza. Dice, vino luego y los halló durmiendo y dijo, Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? El cansancio, el mundo lo fatigó. Velad y orad para que no entréis en tentación. Quiere decir que la única manera que podemos nosotros salir libre de una tentación es orando. Ahora, mi pregunta es, voy a parar aquí, mi pregunta es, ¿cuántos sienten tentaciones en la vida? Sí, pues somos carne. O sea, el Señor no le está diciendo ahí, miren ustedes, oren porque ustedes están siendo tentados. No, les dice, oren para que no entren. Entonces quiere decir que si hemos entrado en tentaciones demasiado fuertes, es porque nuestra calidad de oración es muy mínima. Es muy mínima, es muy baja, o es ninguna, o es cero. Entonces uno pretende, hermano, venir a llenar una vida espiritual en un servicio como este, en donde hay alabanza, en donde hay adoración, y entonces uno dice, hoy sí voy lleno, preparado, aleluya. En la primer mueca que nos hacen allá afuera, hermano, otra vez el viejo hombre. Wow. Sí, hombre. En la primer mueca, si no era ni en serio la cosa, era una broma. Pero entonces el Señor le vuelve a decir por tercera vez, vayan, oren. Al volver, dice, otra vez oró diciendo las mismas palabras. ¿Sabe qué nos atribula a nosotros? Y esto se lo voy a decir como, y espero que sea como un bálsamo para su vida. Porque Jesús dice, y volvió otra vez, en el capítulo 14, versículo 39. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Ojalá que esto le sirva y me sirva a mí. Porque Jesús en ese momento, y creo que es lo correcto, no hizo una camándula de oraciones. No hizo muchas oraciones. Solo oraba por una cosa. Pero así pasó toda la noche. ¿Y sabe qué es lo que nos atribula a nosotros? Que nosotros queremos tener un montón de palabras y palabras y palabras y palabras y palabras. Y cuando se nos terminan las palabras, ya no oramos. Entonces hagamos lo que hizo Jesús. Hagamos la misma oración hasta que el Padre nos conteste. Pero es que ya le pedí, siga pidiendo. Lo mismo, y así no hizo Jesús, pues. ¿Y será que yo soy mejor que Jesús para tener una oración mejor que la de Jesús? No, haga lo que Él hizo. Señor, necesito pan. Señor, necesito pan. Tú sabes que necesito pan. O un trabajo. Pasa toda la noche, Señor, necesito un trabajo. Yo soy
Bueno, me voy a poner yo de ejemplo, soy electricista, soy aquí, soy allá. Miren, no, esto no es jactancia, es un testimonio, es un testimonio. Pero un día de estos me quedé yo, como suelo quedarme, pero esta vez hice algo diferente. Me salí al patio de mi casa, puse una silla en medio del patio y me puse a hablar con Dios. No cerré los ojos, así como a veces nos queremos poner todos religiosos, así, trabando los ojos y queriendo sentir escalofríos. Puse la silla ahí, crucé la pierna y le dije, Señor, ¿qué pasa, Señor? Le dije, empecé a hablar con Dios. Le dije, Señor, ¿tú sabes cuántos días tengo de no recibir un buen negocio? He estado como espigando, Señor, nada más. Me estoy desesperando. Y empecé a hablar con Dios. Y le dije, Señor, abre la puerta, te estoy tocando. Y llegó un momento en que empecé a sentir su presencia. Y le dije, Señor, mañana que me hablen de tal parte. Porque siempre que voy ahí, sé que hago un buen negocio. Pero que me llamen ellos, no quiero llamar yo, Señor. No quiero estar rogando. Y también fulano, Señor, que no me quiere pagar. Y ahí le empecé a poner a todas mis penas y todas mis amarguras, ¿verdad? Y le dije, Señor, y entonces a las 8 de la mañana, hermano, me desperté tranquilo, tomé café y ring el teléfono. Ya se cayó la llamada, dije yo, de donde yo había pedido. No, no es la llamada, mi hijo me estaba hablando. ¿Qué crees? Usted sabe, ¿verdad? Como a las 9, la llamada. Pues sí, ¿qué pasó? Sí, bueno, sigamos esperando. A las 10, bueno, a las 12, dije yo, a las 12, fui a chequear el teléfono, dije, un mensaje de donde yo había pedido. De donde yo había pedido. ¿Qué le quiero decir con esto, hermano? Quédese usted solo. Si usted está pasando problemas, esta noche quédese usted solo. Mande a todos a dormir. Quédese usted solo y hable con Dios como hablar con su mejor amigo. Váyase al techo de su casa si es posible, pero donde esté solo, donde no lo interrumpan, y hable con Dios. Dios está vivo, mi querido hermano. Si alguien cree, dele unas fuertes palmas al Señor. Pero oró lo mismo toda la noche. Y aquí hay algo más que deseo transmitirle y con esto voy a ir terminando. Debemos batallar contra nuestra naturaleza. Y dice, y al volver los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo, ok, it's done. La tercera vez vino y los halló dormidos. ¿Y qué les dijo? Vayan mis muchachitos, les dijo, vayan a dormirse, les dijo. ¿Qué me enseña esto? Que si nosotros no oramos en el tiempo correcto, llega un momento en que ya no sirve de nada orar. Ya no hay que orar por una necesidad, hay que orar por un milagro. Y eso ya es más fuerte. Orar por una necesidad es difícil. Difícil por los obstáculos que hay que sobrepasar. Pero orar por un milagro. Hermano, si no oramos por una necesidad, entonces vea lo que dice el Señor. En el versículo 38 del capítulo 14, hay una verdad que yo quiero recalcar esta tarde. Velad y orad para que no entréis en tentación. Y aquí esta verdad. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne, nuestra naturaleza, es débil. Rápido nos cansamos, rápido nos damos. Nosotros mismos nos eliminamos. Cuando decimos no quiero orar, entonces uno dice,
no voy a orar. Uno sabe que tiene que orar, pero tu carne dice, no. ¿Sabe qué es lo que nos hace, hermano, frustrarnos ante la oración? Número uno es nuestra carne. Todo lo que es espiritual a la carne no le gusta. ¿Me oyó? Todo lo que es espiritual a nuestra humanidad no le gusta. Si nos gustara, hermano, mire, esto estuviera lleno a rebalsar. Sí. ¿Por qué cuando hay un concierto de Maná se llena? O de los Tiracumbos, no, ya no cantan, va. ¿Quién? ¿De Vicente Fernández? Pues ya se retiró, ¿va? Ya casi. Este año, va. Thank you. Alguien que esté de moda ahorita, díganme. El Buki, va. El Buki. ¿Y por qué cuando esos paganos cantan todo el mundo va, pues? Bueno, sigamos. ¿Por qué cuando toda esa gente va? Y mire, y la gente paga. Óigame. Présteme atención, ya estuvo. Ya entendimos. Pero, y ahí paga la gente. Yo no sé cuánto pagan, pero sé que pagan caro. En serio, no sé cuánto pagan. Bueno, que paguen 50, pues yo creo que 50 es risible. Si alguien me está oyendo, pues, no sé de eso. De verdad, no sé. Pero ¿quién de ustedes pagaría 50 para entrar aquí? ¡Que el Señor lo reprenda, pastor! ¡Hijo del diablo! ¡Qué bárbaro! ¿Se da cuenta? Comerciantes hizo el pastor Carlos del Evangelio. Ah, pero a los hijos del diablo sí. Y allá una soda vale $5. Y allá unos churros, hermano, te sacan el otro ojo. Y a la salida hay que llevar a comer al amante y a todos los que se llevan. $300 en la noche. Eso sí le fue bien. Porque la carne ahí se gozó, ahí levantan la mano. Ahí apagan las luces y el otro dice, levante la mano y todas las dos levantan. Sí. Ahí le dan unas luces, hermano, y todos están llorando ahí por la que se fue. Yo no sé cómo hacen, porque están con una fulana y están llorando por la que se fue, o por el que lo dejó. Y aquí uno le dice, hermano, levante la mano para la honra y gloria del Señor. ¿Ya? Y hermano, ¿y por qué no le levanta? Es que eso es locura, hermano. Yo soy maduro, yo no necesito de eso. Mi comunión está con el Señor. Yo soy de la línea ortodoxa. Mire, ortodoxo, aprenda a adorar a Dios, hombre. Aprenda a ser sensible a la voz de Dios. Doña ortodoxa. Bailemos para el Señor, pues. Cuando el Señor hiciere volver. Y yo aquí un queso, hermano, y veo para atrás, todos viéndome raro. Me voy a componer, digo yo, porque voy a guardar la compostura, porque esto ya mero me apedrean. ¿Por qué somos así, hermanos? Ay de aquel, dijo el Señor, que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Hermano, deja tu carne por un lado y métete con el Señor. Y si tu carne va a cantar para Dios, como decía el libro de los Salmos, mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo, alabado sea su nombre. Si antes nuestros miembros, dice el apóstol, servían para pecar, ahora con estos mismos miembros sirvamos al Dios Todopoderoso. Romanos capítulo 6 así dice, si con nuestros miembros pecábamos, con estos mismos miembros vengamos con acción de gracias para darle honra y servicio al Dios del cielo.
Pelea contra tu humanidad. Lo que no quieras hacer, hazlo más y pelea con ella. Sujétala. Por eso el salmista muchas veces golpeaba, decía: alma mía, alaba a Dios. Día de estos me revelaba un siervo por aquí, me decía: a veces hay que hacer sacrificio de labios, me decía. ¿Y cuál es ese? Le decía yo. Cuando no quiero cantar, hermano, me decía, tengo que hacer un sacrificio con mis labios. Voy a cantar más duro porque no quiero, eso es un sacrificio. No estoy cansado cuando ya no quiero. Entonces que tengo que levantar más las manos. Y cuando uno lleva como unos 10 minutos de hacer eso, hermano, a saber qué es lo que pasa. Pero la gracia de Dios desciende y el cansancio se va. El agotamiento se va. Uno dice: venía cansado, venía hasta con dolor de huesos, pero me voy tranquilo, dice uno, ¿verdad? Lograste vencer tu carne, lograste vencer tu humanidad. Hay gente que ha venido enferma, hermano, y yo siempre oro por alguien que esté enfermo, ¿verdad? Hay hermanos que usted no sabe qué dolor tienen ahí sentados. Uno de predicador, uno mira la carita que dice amén, 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 y eso es todo. Uno no sabe que el dolor de huesos que tienen, de músculos, de cabeza, saber qué tiene. A mí nunca se me va a olvidar la experiencia que cuenta el apóstol Germán. Pero el apóstol Germán Ponce dice que una vez pasó un hermano y le dijeron: hermano, ore por el hermano. Y vaya pues, le dijo, ahora de rodillas, le dijo. Y el hermano le dijo: no, así, de rodillas, le dijo el pastor. Y aquel hombre se le acostó. Barbaridad, decía el apóstol, eso lo cuenta él. Miren qué orgulloso este hombre, hasta le cuesta arrodillarse. Y cuando por fin se arrodilló, unas grandes lágrimas que le salieron al hombre. Como le digo, uno nunca sabe lo que está pasando a la gente. Una vez se impone. Yo por eso no le impongo nada a nadie. Pero dice que le dijeron, y dice que él se fue bien contento. Aleluya. Este pecador se arrepintió hoy, decía. Y cuando le fueron a decir: hermano, ve a aquel hermano que oró por usted aquel día, sí, mire, lloraba del gran dolor por los clavos que él tiene en su rodilla. Y lo acababan de operar, pero él con la autoridad, así como somos los pastores a veces. Por eso le digo, una vez uno solo mira la cara de la gente. Y por eso dice el hermano Germán, dice: yo por eso hoy no le pido a la gente que ore, que oren como quieran, dice. Total, son ellos con Dios. El que se quiere postrar, que se postre. El que se quiere arrodillar, que se arrodille. Y el que quiera estar en pie, también de pie. Pero a veces uno solo mira a la gente y no sabe lo que está pasando. Pero si tú tienes tus miembros buenos y tú tienes cómo hacer reverencia ante Dios, y tú puedes arrodillarte, y tú puedes postrarte, y tú puedes danzar, y tú puedes hacer fiesta a Dios, ¿por qué no lo haces? ¿Sabe usted, hermano, que aquí en esta iglesia no criticamos al que danza, ¿verdad? ¿Cómo tampoco critico al que no danza? Hay gente que dice: no, mire, ahí no danzan. Mentiras, aquí no danza el que no quiere. De repente veo hermanas danzando, aleluya, digo yo, gloria a Dios, ya hay algún chero ahí que me haga compañía. De repente no danzan, pues está bien. De repente veo a alguien por ahí, varón, también, gloria a Dios. Pero ¿por qué no vences tu carne? ¿Cuál? La de la pena. La de la pena. Hay gente que no danza por pena. ¿Sabe usted? Le da vergüenza. Le da pena. Es que me va a ver mi esposo. ¿Y qué? Es que me va a ver mi esposa. ¿Y qué? Es que me van a ver mis hijos. ¿Y qué? Si al cabo, si tú oras, oras para Dios. Si tú danzas, danzas para Dios. Si tú cantas, cantas para Dios. Por eso, hermanos, desde que esta verdad me impactó mucho. A la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. 3 cosas con las que tenemos que batallar. Número 1, el enemigo, si él sabe que tenemos un corazón dispuesto para buscar a Dios. Esta es la única manera que el enemigo se mueve. Cuando él sabe que estamos decididos a hacerle guerra. Número 2, el mundo. Número 3, que es la más peligrosa, es nuestra carne.
Por eso el apóstol Pablo le decía a Timoteo, cuídate de ti mismo. El enemigo más grande que nosotros tenemos, mis queridos hermanos, no es el diablo, ni el mundo. ¿Quiénes somos? Yo. Ese es el enemigo más grande. Porque es posible que no oigas nada afuera, pero tu yo interno te va a decir muchas cosas. Tu yo interno te va a decir, hoy no vayas, quédate aquí con la colchita, hombre, está caliente. ¿Y qué vas a ir a hacer allá afuera? No, aquí quédate. No, hombre, te vas a perder el capítulo que quedó interesante. Ahí grábelo, ahí lo ve después. Pensa la voz interna que hay en usted. Porque el enemigo sabe que si nos ancló en una silla o en donde sea, él la tiene hecha. Él la tiene hecha. Tus problemas no se los vas a solucionar peleando. Tu jefe no se va a poner mejor cada día, se va a poner peor cada día. Los que te atormentan no van a dejar de hacerlo porque tú pelees con ellos. Se van a poner peor cada día. No vas a cambiar nada. No vas a cambiar nada. A menos que aprendamos a orar.